Shalom, shalom, Parashat Beshalach. Nuestra parashá, la sección semanal que nos toca estudiar esta semana y leer en el Bet Knesset en el Shabbat por la mañana, relata la salida de Am Israel de Egipto, relata el que el faraón persigue a Am Israel después que se da cuenta que los 3 días que supuestamente le habían pedido para ir a hacer unos korbanot en el desierto, unos sacrificios en el desierto, no se están cumpliendo, y como él mandó junto con el pueblo, cuando el pueblo sale, el faraón manda a espías que eran de Amalek, o sea, descendientes de Esab, a vigilar qué pasa con ellos, y le vuelven los espías y le dicen que el pueblo se está escapando, no van a volver a Egipto. Entonces el faraón decide perseguirlos y los alcanza después de 3 días precisamente en las costas del Yam Suf, del Mar de las Cañas. Y allí se realiza un milagro que tiene muchos pratim, muchos detalles, que podemos estudiar cada uno de ellos y tratar de entender qué es lo que nos quieren enseñar. Sin embargo, quiero avanzar un poco más. La parashá continúa en que cruzan el mar, en que el faraón persigue a Am Israel incluso dentro del mar, y Am Israel salen del agua, y Akadosh Baruj Hu ahoga a todo el ejército del faraón en el mar. Un tema ya conocido, un tema que hemos estudiado y hemos aprendido desde muy pequeños, y que seguimos cada vez más estudiando y cada vez más sorprendiéndonos cuando llegamos precisamente a este punto. Después que esto ocurre, Am Israel cantan una canción, la canción del mar, Shirat Hayam, y es por eso que también a este Shabbat se le suele conocer tradicionalmente como Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción. También hay una sección después de la canción de Shirat Hayam que habla sobre el man, cómo el man baja sobre Am Israel, y por lo tanto también es un punto importante de tener en cuenta. Y además está en la forma en que el campamento de Israel se distribuyó cuando los egipcios lo atacan o quieren atacarlo, o sea, o quieren acercarse, que en esa distribución de las nubes, el fuego que ocurre y que rodean a Israel para protegerlo, aparecen 3 pesukim, que cada uno de ellos tiene 72 letras, y que en unas series de 3 letras van formando los 72 nombres de fuerza, de energía, con las que Akadosh Baruj Hu protege a Israel. O sea, esto quiere decir que esta parashá tiene muchas cosas profundas que obviamente hay que tratar de entender. Yo me quiero referir en esta entrega a la canción del mar, a la canción del mar, a la Shirah, que pone nombre precisamente a esta parashá, Parashat Shirah, que es la parashá de Beshalach. La canción del mar está escrita en el pasuk, comienza en el Perek 15, desde el pasuk Rishon, Aleph, hasta el pasuk Yud Tet, hasta el pasuk Yud Tet, o sea, 19 psukim. Después en el pasuk 20, hay una alusión a la expansión de la Nukva, con el hecho de que Miriam también va a cantar, la hermana de Moshe va a cantar una canción, y eso se refiere a la expansión de la Nukva, mientras que la canción, la Shirat Hayam, que va desde el pasuk 1 al pasuk 19, se refiere a la expansión del Zerampin. Son términos de energías que se representan en el mundo a través de muchas cosas distintas, energía de los mundos superiores, que es la forma en cómo Akadosh Baruj Hu maneja el mundo a través del Zerampin, que es la fuerza que entrega, que da, y la fuerza de la Nukba, que es la fuerza que recibe. También están presentes precisamente aquí cuando se está hablando o se está tratando del enfrentamiento final entre Israel y el imperio egipcio hasta su destrucción total. Ahora bien,
en la Shirá, en la canción del mar, nosotros distinguimos tres partes. Cada una de estas partes comienza con un pasuk que comienza con la letra Aleph. O sea, en estos 19 psukim hay 3 psukim que comienzan con la letra Aleph, solo 3. Y cada uno de ellos, de estos psukim, al empezar con la letra Aleph, nos muestra una etapa de la Shirah, una etapa de la canción, y un nivel de entendimiento de lo que está ocurriendo y nos expresa o nos enseña algo. ¿Okay? Por eso son tres partes, ¿no? La primera parte que habla del hecho mismo de que Am Israel va a cantar debido a la destrucción del imperio egipcio, que está muy bien descrita en esa primera parte, en todos los detalles, incluyendo la muerte de los jinetes, de los caballos, de los jinetes, de las carretas, etc. Después hay una segunda parte que comienza en el Pasuk Tet, donde dice Amar Oyev, dijo el Oyev, o sea, el enemigo, como quieras que queramos entender esa expresión, que no es tan simple como lo podemos entender, pero indica como una especie de escoger, es como una especie de selección de nitzotzot, de chispas que estaban presentes en los enemigos de Israel, que se van a rescatar, van a salir de allí y que van a tener trascendencia después. Y finalmente, la tercera parte de la Shirah comienza en el Pasuk Tet Vav, donde comienza con la palabra Az Nifalu Alufe Edom. Entonces se van a asustar los generales de Edom, los poderosos de Edom. Entonces, esta última parte, la tercera parte, habla de lo que va a ocurrir en el futuro. O sea, es una sección, la última sección de la Shirah profética. Y quiero centrarme un poco en lo que significan estos psukim, lo que nos enseñan y cuál es la forma de poderlos entender en profundidad con explicaciones también del Zohar. Pero vamos primero a la parte más simple, o sea, a lo que dicen. En el Pasuk Tetvav, que es el Pasuk 15, no se olviden que son 19, ¿no? Entonces el Pasuk 15, la Torah dice así, entonces, cuando ocurre esto, ¿no? Cuando ocurre que Am Israel cruza por el Yam Suf, cruzan por el Mar de las Cañas, Nivhalu, se asustaron, Nivhalu, quiere decir Behalá. Behalá es un susto por algo que yo no sé definir exactamente qué es. Eso es una persona bahul, es una persona asustada. ¿Y quiénes se asustaron? Dice la Torá que se asustaron los alufim de Edom. Alufim de Edom, los generales, hoy día la palabra aluf significa general. La cabana es a una persona que tiene bajo su control a miles de personas. Aluf viene la palabra elef. Elef significa 1000. Entonces, como para indicar no necesariamente 1000 exacto, sino que es un término clalí, general, para indicar muchas personas. Entonces, cuando dice que Azim Nifalu Alufe Edom se asustaron los comandantes de Edom, se refiere a aquellas personas de Edom que tienen poder, y que estas personas que tenían poder en el momento en que escucharon lo que ocurrió, y hay muchos midrashim que nos enseñan cómo se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Incluso hay midrashim que cuentan o que dicen que cualquier persona en el mundo que en ese momento tenía en su mano un vaso con agua o un tiesto con agua, el agua en su tiesto se partía, se abría. Y eso fue algo milagroso que quiso a Hashem dar a entender que algo extraordinario pasaba con su pueblo. Bueno, entonces la parashá de los Alufei Edom es algo que ya estudiamos o que ya la Torah nos enseñó en el Sefer Bereshit. Ahí aparecen estos personajes de Edom en todo lo que son, lo que significan a nivel simple, también a nivel un poco más profundo. Entonces ellos se asustaron, pero ¿quiénes más se asustaron? Dice acá la Torá, Eilei Moab.
también se asustaron los Eilei Moab. La palabra Ail, Aleph, Yud, Lamet, en hebreo significa fuerte. Aleph, Yud, Lamet es fuerte, y por eso se utiliza la palabra Ail para designar a un animal, al carnero, al macho de la oveja. Se lo llama Ail, porque es muy fuerte. Dentro de la imagen y del espectro de ideas, del ideario hebreo de la época, era un animal muy fuerte, ¿no? De los animales que ellos conocían. Entonces, Ail es algo fuerte. Entonces, los fuertes de Moab también se asustaron. Y después de esto, dice Yohasemo Ra'ad, los llenó un temblor. O sea, el temblor, el Ra'ad, está aludido a Moab, así como la Bejalá, el miedo, está aludido a o relacionado con Edom. El Ra'ad, o sea, el temblor, está relacionado con Moab. ¿Cómo sabemos eso? Hay te'amim, existen como signos debajo o abajo o en medio o arriba de las palabras de la Torá que nos indican hasta dónde llega una idea, dónde comienza otra. Entonces, la idea de la Bejalá es una idea que se relaciona con ¿quiénes? Con los edomitas, mientras que la idea de Ra'ad, temblor, se relaciona con los moabitas. Después, en este mismo pasuk, tenemos una tercera idea que también es obviamente de situaciones emocionales como las que estamos estudiando antes, que dice Namogu kol yoshvei Canaán. Namogu, se derritieron todos los habitantes de Canaán. Esta es la tercera idea, o sea, la idea esta de se derritieron quiere decir del susto, del miedo, como que se desarmaron, ¿no? Los habitantes de Canaán, es la con la que termina el pasuk. El pasuk termina con esta tercera idea. Entonces, en este pasuk, en el número 15, tenemos tres niveles de temor frente a lo que fue Kriyat Yansuf. Número 1, el temor que sintieron los edomitas. Número 2, el temor que sintieron los moabitas. Y finalmente, el temor que sintieron los canaanitas. No es el mismo, va aumentando cada vez más y tiene un motivo. Tiene un motivo de por qué en un caso es esto y en otro. Rashi nos enseña lo siguiente. Dice, Alufe Edom e Ilei Moab, los pone juntos. ¿Bien? A los edomitas y a los moabitas los pone uno junto con el otro y dice así, Aló lo hayalahem leira klum. Dice Rashi, no entiende Rashi el por qué ellos tienen miedo cuando no tendrían que haber tenido miedo, no les va a pasar nada a ellos. Sharei lo aleihem olhim. O sea, Am Israel no está preparándose para hacer una guerra en contra de ellos, mucho más cuando nos vamos a enterar que precisamente en contra de estos pueblos, edomitas y moabitas, va a haber una estricta mitzvah de no hacer con ellos guerras. Entonces, ¿por qué se asustan? Mi pene aninut. Shayumit onenim, se asustaron, entre comillas, por una cierta molestia, más que molestia. Shayumit onenin umitztarin al kvodam shel Israel, que les molestó, les surgió como una situación así como de falta de tranquilidad por el hecho del kavod que Israel habían recibido con este gran milagro que es el cruce del Yam Suf. En cambio, cuando Rashi explica lo que pasa con los kenanitas, Rashi dice así, Namogu, Nimasu, se disolvieron, ¿bien? Ambrú, ¿por qué? Porque hasta tal punto, dijeron, ¿quiénes? Los kenanitas, Alenu Hembain, vienen en contra de nosotros, Lejalotenu, nos vienen a destruir. O sea, es lo que ellos dijeron, que el pueblo hebreo viene sobre los kenanitas a destruirlos. Velirash et Artzenu, y quieren sacarnos de lo que ellos pensaban que era su tierra.
¿Bien? Esto es digamos, el tema con el que gira el miedo final más fuerte, que es el de Canaán. En el Siftei Jajamim es como una especie de explicación de algunos conceptos que a veces quedan un poco oscuros en Rashi. Sobre este último punto dice así, sobre el tema de los kenanitas y el miedo que ellos tuvieron de que les quitaran las tierras, que los destruyeron, ¿no? Dice, Ukemoshe katav Rashi beperashat vaishlach. En Bereshit, Rashi escribió, Masoret aita beyad Knaanim. Había una tradición en mano de los kenanitas, Sheiplu beyad bene Yaakov, que iban a caer en manos de los hijos de Jacob. Es interesante estudiar el Masoret, de dónde viene y por qué ocurrió. Tiene que ver con Abraham y cosas que le prometió Abraham a Abimelech y ante a los jebuseos, un tema entero. Pero digamos, lo que vemos acá entonces es que en ese momento hubo dos grandes grupos que se repartieron, entre comillas, el temor después de que se dieron cuenta de lo que había pasado con el cruce del Mar de las Cañas. Uno es Edom y otro es Edom y Moab y otro es los Kenanitas. Si esto va a volver en el futuro, sí. Va a volver otra vez en el futuro una situación así complicada, compleja, en que Edom, que representa la civilización occidental, va a tener una Bealá, un temor por el kabod de Israel, por el kabod que Israel va a tener en el mundo. Ya sea que ocurran milagros como estos, como que el mar se abra, o que fuerzas grandes de la naturaleza van a estar de alguna manera controladas por Am Israel, ya sea a nivel científico, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel tecnológico. El kabod de Israel se va a ampliar, va a crecer, y Edom se va a asustar de esto. Va a tener un susto, a pesar que nada vamos a hacer en contra de ellos, va a asustar. Moab representa al mundo de Ismael, al mundo de los árabes, o sea, al mundo oriental, medio oriental, del Medio Oriente, contra quienes no tenemos nada. No hay disputas territoriales con ellos, ni problemas en general, pero también van a estar, como dice la Torá, van a temblar, o sea, van a tener un susto que los va a llevar a temblar frente al avance de Israel. Y finalmente los Kenanim, que son los no judíos que viven dentro de la tierra de Israel, en este caso los palestinos, van a deshacerse en temor frente al kabod que va adquiriendo Am Israel y a la forma en que Am Israel va cada vez más y más adquiriendo ese pedestal, ese lugar, ese estatus del hijo primogénito. Esto es algo que está escrito que ocurrió, y es algo que, al ser una profecía en esta tercera parte, es algo que va a volver, o que lo vamos a ver, lo vamos a observar, lo vamos a escuchar, lo vamos a vivir. Estoy hablando solamente del Pshat por el momento. Después en el Pasuk Tet Zayin dice, Tipol alehem emataba fajat, que caiga sobre ellos el temor y el miedo, que son otras dos situaciones emocionales que no están mencionadas antes. Antes se había hablado de la Bealá con Edom, se había hablado del Raad, la Bealá el susto, el Raad el temblor con respecto a Moab, y se había hablado del Namogu. Con Namogu quiere decir la Nemigá, el deshacerse, que es mucho más fuerte todavía, con respecto a los Kenaanitas. Pero viene ahora la Torá y nos dice Tipol alehem mataba fajat. Este Tipol alehem lo dice alguien. ¿Qué lo dice? Obviamente las fuerzas espirituales comandadas por Hashem. O sea, no es que haya alguien específico que diga Tipol, que caiga sobre ellos dos cosas más. Emata bafajat. O sea,
Emata es el terror y Pahat es el miedo. Bigdol zeroaha idemu kaven. Por la grandeza de tu brazo, idemu kaven. Se van a quedar mudos como una piedra. Ad yavor ameja Hashem, ad yavor amzukanita. Hasta que pase tu pueblo Hashem, hasta que pase el pueblo que tú adquiriste. O sea, estas situaciones de miedo, dijimos, por Kiryat Yansuf, van a continuar. Y van a continuar hasta que la grandeza del brazo de Akadosh Baruj Hu va a ser tan grande que estas tres grupos humanos, que son los occidentales, que son los orientales, en sentido de los árabes, y aquellos que viven dentro de la tierra de Israel, van a quedar convertidos en piedra. O sea, van a tomar una realidad, van a vivir una realidad que es de completa dmamá, silencio. No van a poder hablar, no van a poder decir, no van a poder opinar. Esto es el kibún de lo que va a ocurrir. Y en ese momento se van a dar cuenta que Am Israel está pasando, está transitando de un estado a otro estado. O sea, de un estado de conciencia a un estado de conciencia mucho mayor. El primer estado de conciencia en el que nosotros hemos estado en el Galut va a cambiar. Y cuando cambie se va a intensificar mucho más la fuerza que Am Israel expresa. Y por lo tanto va a haber una situación que va a atraer sobre estos sectores humanos esa dmamá, ese silencio, esa estupefacción y ese no saber qué decir. Cuando vean que Am Israel transita, cambia de un estado a otro. Y finalmente el pasuk Yud-Zayin dice: Tevienu vetitaemu bejar nahalatja. Akadosh Baruj Hu nos va a traer, y nos va a sembrar, nos va a plantar, nos va a ubicar, nos va a introducir dentro del monte de tu Nahalá, o sea, dentro del monte del templo, el Har HaBayit, lo que se encuentra detrás del Kotel acá en Jerusalén, Mahon leshivteja, que es un lugar donde tú, Hashem, te vas a sentar. O sea, ahí va a estar el Shevet de Hashem, Shevet en el sentido de el asiento de Kadosh Baruj Hu, que es el templo. Pa'alta Hashem Mikdash. Y en ese lugar tú vas a construir a Kadosh Baruj Hu un templo. Y ese Mikdash Hashem, el Mikdash a Kadosh Baruj Hu, con Enuyadeja, lo van a construir, lo van a hacer tus manos. Y cuando esto ocurra, o sea, cuando el templo sea reconstruido con la presencia divina de una forma esencial, no voy a entrar ahora a la discusión si el templo va a bajar del cielo o si va a ser construido por manos humanas, no es el punto, sino el punto es de que dentro de él va a haber una forma de presentación de la Shejinah, que obviamente necesita de las etapas previas, como lo leímos en el pasuk 15 y en el pasuk 16. Cuando eso se complete, entonces Hashem imloch leolam ba'ed, como dice el pasuk 18. Hashem imloch leolam ba'ed. Esto es todo en el futuro, y de ahí inmediatamente en el pasuk Yutet vuelve nuevamente al pasado. Kivasus par oberechvo, porque vino el caballo del faraón, también vinieron sus carretas, Ufarashab y sus jinetes, Bayam, al mar, o sea, se destruyeron. Obviamente que hay que entender, si estamos hablando de situaciones que ocurrieron incluso en ese momento en el futuro, ¿qué relación tiene el faraón ahogándose en el agua junto con sus ejércitos y sus carruajes y sus jinetes con la construcción del Bet HaMikdash, con la construcción del templo en Jerusalén? Es un tema que obviamente necesita ser desarrollado más. Sin embargo, quiero agregar un punto al tema que estamos estudiando, que está escrito en el Zohar. En el Zohar, en la Parashá de Beshalach, todos conocemos el libro sagrado,
que fue misteriosamente, apareció misteriosamente en España después del año 1000, que probablemente fue llevado de Eret Israel, donde estaba oculto en cavernas, cuevas, ya sea naturales o ya sea cavernas y cuevas dentro de la mente y de la cabeza de las personas. No me llané ahora dónde. Llegó y fue publicado por Moshe de León, y se hizo muy famoso desde entonces hasta nuestros días. Es el libro sagrado. Y en el libro sagrado dice, Tipola lehem matavafahat. Habla sobre precisamente una explicación sobre el Tipola lehem, que caiga sobre ellos e matavafahat. Inmediatamente el Zohar pregunta la pregunta que tendríamos que haber preguntado si es que fuésemos más conocedores de la lengua sagrada. La palabra en hebreo es eimá, que significa temor o miedo muy, muy intenso, eimá. O sea, Aleph, Yud, Mem, Hei. Sin embargo, la Torah está escrito Eimata, con Tav. Eimata. O sea, hay una Tav ahí agregada que es extraña. Entonces el Zohar pregunta, tipo la de Genemata Faja, dice Eimata, Eimá, me baile. Eimá tendría que haber dicho. No Eimata, sino Eimá. Mai Eimata. Entonces, ¿qué significa Eimata? ¿Qué tipo de miedo es que necesitó que se agregara dentro de ese miedo una Tav? Entonces responde el Zohar, Deha let leja at o milá. No existe una letra o una palabra, Hada, ba oraita en la Torah, de lo it be razin ilain. Que esta letra o esta palabra no guarde secretos. O sea, todas las letras y las palabras que están escritas en la Torá, todas guardan un secreto. Entonces podemos preguntarle a Rabbi Shimon, que escribió el Zohar, que lo hizo bajo la inspiración de las almas del Gan Eden. Entonces podemos preguntar directamente a la palabra. Si hubiera estado escrito Eimá, también lo hubiésemos preguntado, porque cada letra y cada palabra tiene un sod, tiene un misterio, ¿no? Entonces guarda algo. Entonces, incluso que no hubiese aparecido la letra Tav, podríamos haber preguntado sobre la palabra Eimá, y la que está antes, y la subsiguiente, y la que está, y la previa, etc. Podemos preguntar sobre cada letra. ¿Qué le lleva al Zohar Dafka a preguntar aquí, más que en otro lugar donde aparezca la palabra Eimá? Por ejemplo, cuando Abraham hizo el pacto de Ben Abetarim y partió unos animales, ahí también está escrita la palabra Eimá. Y ahí el Zohar no hace una pregunta de por qué es cada letra. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí le molesta al Zohar la letra Tav y dice, tiene un sod? Toda la palabra Eimá tiene un sod. ¿Por qué precisamente aquí? Entonces, lo que nos quiere enseñar el Zohar con esto es que cuando nosotros leemos una palabra tal cual como esta se pronuncia, Bereshit, para Elohim, etc., o cualquier otro lugar dentro de la Torá, no necesariamente percibimos lo misterioso que hay, no necesariamente percibimos el trasfondo y lo que está más allá de la palabra. Solamente nos damos cuenta que hay algo cuando la palabra es escrita de una manera diferente. Y ahí decimos, no, pero no es así, tendría que ser de otra forma, y ahí vemos y explicamos. Eso es lo que nos quiere decir Rabbi Shimon. Eimá también tiene Sodot, pero como la leemos normalmente, la podemos como saltear. Pero cuando hay algo raro, o hay algo diferente, entonces ahí sí preguntamos, y ahí es donde se empieza a abrir este mundo, ¿no? El mundo de aquello que está más allá de lo que se ve. Entonces dice, Mai Eimata. ¿Qué significa Eimata si sabemos que cada letra y cada palabra tiene su sod? Amar Rabbi Shimon. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Klomar dehilu de Shechinta. Kihai Gavna. Trae Rabbi Shimon y dice la Eimá que va a caer sobre ellos, sobre estos seres humanos, divididos en los tres grupos que mencionamos, es el dehilu, el temor de la Shejina. Dehilu de Shejinta. Ok.
Podemos explicar esto, y hay acá comentarios de varias formas lo podemos entender. Vamos a ir por lo más, digamos, la forma más simple, y después vamos a ir a algo tal vez un poco más complejo. Dice en forma más simple que el miedo que se va a apoderar de estos pueblos va a ser tan intenso y tan grande que es como el miedo de la Shejinah, o sea, no es un tan miedo, no es el miedo a Israel que pueden hacer algo con ellos, que los va a transformar en piedras, que no los va a dejar hablar, sino que va a ser un temor profundo al gran error en el que han vivido durante todo este tiempo. Y hasta ahora, hasta cuando el cabot de Israel sea grande. Eso es una forma de explicar, pero hay otra forma de explicar que la trae Moreno Rabbeinu Haim Vital. Y Rabbeinu Haim Vital traduce simplemente qué significa esto de Hilo de Shejinta. Dice Eimat Hashem. Eimat Hashem. O sea, ¿qué es Eimata? Eimata es Eimat Hashem. O sea, la palabra exacta no es Eimata, que hilo es una palabra, sino que significa Eimat Hei. Eimat Hei, que es el temor de la letra Hei, que la letra Hei es la Shejinah, que es es la sección, la parte femenina donde se manifiesta Hashem como algo femenino en el mundo. ¿Okay? Entonces, esta es la imá que va a caer sobre esos pueblos. Va a caer un temor al malhut, un temor al reinado. ¿Al reinado de quién? De Hashem en el mundo, que se manifiesta a través justamente del Mashiach. De ahí donde va. Y esto quiero ampliarlo un poco más porque es el centro de mucho de lo que se puede estudiar acá. Cuando haya este temor al Malhut, al reino de Israel, al reino de Hashem en el mundo a través de Israel, no siempre las personas suelen reconocer lo bueno cuando se ve, sino que muchas veces lo bueno se percibe lejano o no se percibe. Y muchas veces se confunde, como dice Maimónides en un libro que se llama Shmoná Prakim, que a veces se confunde lo amargo con lo dulce y lo dulce con lo amargo. Y hay momentos en la historia del mundo como las que estamos viviendo ahora, donde las cosas amargas se perciben como dulces y las dulces como amargas. O sea, aquello que simplemente es placentero, pensamos que es lo correcto, que es lo bueno. Y las libertades o libertinajes humanos actuales los confundimos con la libertad. Pero obviamente hay ahí un punto que no es correcto. Pero no solamente eso que no es correcto, sino que cuando se llega a esa confusión, es posible volver, todo es posible corregir, ¿no? Pero a veces hay puntos en los que se llega que ya el retorno es casi imposible. No es totalmente imposible, pero es muy difícil. Muy, muy difícil. Entonces, cuando las naciones del mundo observen el poder de Israel, van a observar su poder de ética, su poder de moral, su poder de conservar la tradición, su poder de conservar la familia. Y esto los va a asustar, porque ellos están cada vez más destruyendo la tradición propia de ellos y destruyendo también la familia. Entonces, al observar que el pueblo de Hashem sigue manteniendo estos valores, eso los va a asustar. Y cuando se asustan, pueden actuar de manera ilógica. Y eso hay que tratar de prevenirlo. Esto es uno de los puntos principales justamente en la tercera parte de la Shirah, que habla mucho sobre lo que va a ocurrir en el futuro, lo que pasó antes, pero también lo que va a ocurrir en el futuro. Eimat Hashem, así traduce o así explica Rabbeinu Haim Vital, el alumno de Rabbeinu Arizal,
sobre esta palabra sobre la cual el Zohar pregunta. Volvemos a leer lo que el Zohar dice y dice, Deha lit lach at. No existe letra o milá, jada, ni una sola, baoraita en la Torá, deloit barrazin ilain, que no tenga misterios profundos. Umay emaita, ¿y qué significa entonces emata? Amar Rabbi Shimon, clomar, de Hilu de Shejintá, explica la Menojaim Vital, Eimat Hashem, Ukehai Gabna, de esta manera. El Zohar continúa y nos quiere también abrir un poco más cuáles son las demás cosas que se entienden. Entonces vamos a continuar con estos estudios.